Comer frutas. Tomar cafecito. Entrar al baño. No, más tardecito. Más que no me la nevera. Le veo ahí para que No, se venga. no, porque es una ¿Esto qué es? la tarde, la tarde. ¿Esto qué es? No sé. Jugo, bueno. ¿Jugo de qué? Está como bueno. Tómatelo. No. A ver, a poner ahí. Ah, si esta noche entonces no respondo. Porque ya estoy para salir derecho para el baño, Lupita. Yo también tengo ganas de ir al baño. Queden a las 12. ¿A las 12 o a las 2? 12. ¿Y qué? Sí, también está de cumpleaños. Bueno, haga silencio porque voy a estar grabando. Está un poquito. Voy a abrir aquí el micrófono. Bien, profe, vamos a dar inicio a esta segunda parte. Para esto está conmigo aquí la compañera Diana Medina. Nos va a hablar sobre el taller de lenguaje para este ciclo 1 que se llama La lectura en la escuela, entre el placer y el saber, que complementa la sesión de trabajo situado. Entonces le cedo la palabra a Diana para que hable con ustedes un rato y de manera amena con este taller. Diana, son todos tuyos mis hijos. Gracias, José. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, le doy las gracias a José por esta invitación y a los directivos pues por permitirme compartir con ustedes este taller, una experiencia más que nos trae el programa el día de hoy. Este taller de profundización disciplinar en lenguaje se plantea como un escenario propicio para el reconocimiento de la competencia literaria, como lo estaba comentando José en la STS. Y pues debemos tener en cuenta que el trabajo alrededor de la literatura se ha tratado como un elemento accesorio o algo que realmente no se está teniendo en cuenta. Es más, la parte literaria se nos está perdiendo ya que le estamos dando a los textos una perspectiva única. No le damos al estudiante ese criterio de formación, ese criterio donde pueda fortalecer el pensamiento crítico, donde pueda también ampliar esta comprensión lectora y donde tenga unos alcances del lenguaje mucho más allá de la parte literal. Entonces, el acceso a todos estos mundos posibles nos pueden enfocar un poco más en el reconocimiento de la importancia de la literatura para el desarrollo de los actores educativos. Es importante reconocer que la importancia a este tema del aspecto literario en el aula es fundamentalmente estético al lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como mediadores, como cada docente mediador del aula, debe tener conciencia y debe prepararse
para poder desarrollar este tema allá, por cuanto no solamente es competencia abordada desde el área del lenguaje, sino que debe desarrollarse y debe ser extensiva al ámbito escolar en general. Es decir, debe ser transversal a todas y cada una de las áreas de impacto, como también a todas las áreas disciplinarias que no están fundamentadas dentro del programa. Y este taller es un acompañamiento, una ilustración más abierta de las CDA que presenta el programa en este ciclo 1 de evaluación, de gestión y también del acompañamiento situado. Entonces, damos inicio a nuestro taller, la lectura en la escuela entre el placer y el saber. Tenemos nuestro contenido del taller. Está estructurado en 5 partes: la exploración, la estructuración, la práctica, la transferencia y el cierre. La exploración la haremos con el desarrollo del cuestionario de entrada, una pregunta que ya José los ha venido amasando un poco sobre esto, que gira alrededor del texto literario en la escuela. Tenemos la estructuración, que está compuesta por 5 apartados: la lectura desde el programa Todos Aprender, el ejercicio lector en doble vía, el acceso a la lectura en la escuela, el texto y el mundo, el docente como mediador en el proceso lector. En el apartado de la práctica haremos un ejercicio de lectura y oralidad. Lo vamos a hacer de forma oral, aun cuando el programa lo tenga estructurado como escritura, pero lo vamos a hacer en este día de forma oral. Y la transferencia pues la dedicaremos al sentido mismo del texto, presentado desde la STS del lenguaje, y daremos pues un ejemplo práctico. Y por último, en el cierre, con el desarrollo de la pregunta de salida. Iniciamos pues con nuestro objetivo general, que dice: reconocer las posibilidades que ofrece la literatura en cuanto a la ampliación del horizonte con el que interpretamos el mundo, cuestionamos la tradición y resignificamos los contextos en los que deriva en ciudadanías más libres y más participativas. Este objetivo general debemos entenderlo pues desde varias perspectivas o desde varias formas alternativas que nos pueden proporcionar cualquier tipo de texto, llevándonos a diversos mundos, ya sean reales o irreales, y así pues se espera que este taller aporte elementos significativos para que cada docente reconozca la importancia de incorporar a su práctica de aula un cuerpo literario que incluya la narrativa y el teatro y la lírica, donde esto le permita fortalecer su competencia literaria, obviamente por extensión desde los estudiantes hacia sus familias, tanto en condiciones ordinarias como en tiempos de pandemia. Continuamos pues con los objetivos específicos. Tenemos en este momento 3 objetivos específicos. El primero, fortalecer los principios a partir de los cuales se trabaja la obra literaria desde su perspectiva estética en la escuela. Y como se anotaba anteriormente, es importante reconocer la aproximación del texto literario en el aula como fundamento estético del lenguaje. Es decir, busca este texto la belleza desde su forma, más no desde su contenido, atendiendo pues a la entonación, a la versatilidad que tenga el docente para poder transmitir esa emocionalidad y poder dar una perspectiva mucho más amplia y de más adornos que puede contener un texto. El segundo, proponer estrategias que permitan una aproximación crítica al texto literario, y de esta manera podemos aproximarnos de una manera crítica, teniendo en cuenta pues la intertextualidad de este propio texto a través y conocer qué elementos podrían aproximarnos a este pensamiento crítico. Y el tercero, aportar referentes teóricos desde los cuales se indague por la importancia del estudio de la literatura en la escuela. Entonces es importante tener en cuenta que a lo largo del taller vamos a encontrar varios autores que nos proporcionarán en un momento dado elementos que nos van a ayudar a reconocer estos elementos y también cómo podríamos incorporarlos al interior del aula.
Los desempeños que se esperan con este taller, el primero es que fortalecer los principios a partir de los cuales trabaja la obra literaria desde su perspectiva estética en su práctica docente desde una perspectiva crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener en cuenta y debemos reconocer todos los aspectos estéticos desde una perspectiva abierta para poder ampliar todo este ámbito o este bagaje de comprensión lectora, pero teniendo en cuenta la parte autónoma, la conciencia que nosotros le podamos desarrollar a este texto. Allí le vamos a imprimir una perspectiva crítica. Como segundo desempeño, que cada docente reconozca estrategias didácticas que facilitan su aproximación a la obra literaria. Y reconocer estrategias que se han ido presentando a lo largo de la STS y que también le vamos a presentar en el taller, nos van a facilitar poder aplicar estas estrategias en diferentes momentos del aula, ya sea de forma presencial o en educación remota. Y como tercer desempeño tenemos que cada docente identifique los referentes teóricos que le permitan indagar alrededor de la importancia de implementar el estudio de la literatura en su práctica docente. Entonces, nos va a desembocar en los dos anteriores, ya que nos presenta aquí la identificación puntual de qué es lo que nosotros debemos hacer para poder traducirlo en nuestras aulas. Iniciamos con nuestra exploración y vamos a iniciar con ese abrebocas que nos dio José antes de esta pausa activa, y es que recordar un texto literario que hayan leído durante su época escolar o que aquel texto que les haya marcado y que les haya, como dice aquí, relacionado con el mundo circundante para que nos pueda este docente compartir este texto que le llamó la atención. Entonces, pues estoy aquí a micrófonos abiertos para poder compartir esta experiencia. Bueno, señor, buenos días. Sí, profe, muy buenos días. Profe Antonio. Sí. Sí, señor, cuéntenos, profe. Señor, bueno, primero que todo quiero hablarles de el pasado 23 de abril fue el Día del Idioma y el Día del Libro. Entonces, considerando nuestro idioma, que es un poco, yo creo que voluble, si se puede decir así, cambiante, como todas las cosas, yo apuntaba ahora que estamos pensando en estos textos. Hay, por ejemplo, palabras que entran en desuso de la lengua, que, por ejemplo, una de las palabras que pongo en consideración, yo creo que se ha entrado en desuso, incluso porque yo le hablaba a los estudiantes y pues nos daban la explicación de lo que significaba la palabra glamour, ¿sí? De ser glamuroso. Entonces, de pronto esa palabra en el contexto de hoy día no cala dentro de los jóvenes y niños, porque, como digo, la palabra ha entrado en desuso. Pero voy a referirme a dos textos que siempre me han llamado la atención. En la universidad, uno que se llamaba Desarrollo de Actitudes, que pues, pues perseguía, era un módulo que estaba en desarrollo y que trataba del docente cómo llegar a desarrollar el tipo de actitudes que se pretendía en los estudiantes. Y el otro que va muy relacionado, incluso hay una película sobre él, se llama Hacedor de Lluvia, El Poder de Uno se llama, Hacedor de Lluvia, El Poder de Uno. Se desarrolla en Sudáfrica y tiene que ver mucho con la enseñanza y el aprendizaje en ese país, y cómo se desarrolló, se fue dando en distintas comunidades.
Entonces, esos dos textos me han llamado mucho la atención. Gracias. Gracias, profe. Sí, señor, eso es muy verdad. Lo que de pronto puedo sacar que el texto eh, que usted comenta sobre el poder del uno nos pone a pensar y nos pone a reflexionar las situaciones que se trabajan o se están presentando en esta localidad y cómo nosotros podríamos hacer una comparación con nuestra realidad, ¿sí? Entonces es uno de los temas que nosotros debemos también trabajarle a nuestros estudiantes, que otro docente nos puede colaborar con su opinión. Profe Carlos. Sí, buenos días a todos nuevamente, bendiciones. Profe Diana, una experiencia que tengo es con la obra de George Orwell, Rebelión en la Granja. Es una obra que pues es muy interesante, pues detalla un poco de una forma satírica pues la era estalinista, toda la parte de la Unión Soviética, pero si la relacionamos con la realidad actual y pues con las diferentes situaciones socioeconómicas que han vivido múltiples países, allí pues podemos evidenciar y analizar desde un marco sociológico, filosófico y antropológico de cómo el poder puede corromper, cómo el poder, si este no se controla, te puede llevar de un líder a ser una persona corrupta, cómo te puede llevar a tomar decisiones pensando en el beneficio de todo, pero simplemente estás creando una dictadura. Pues el aprendizaje más hermoso que tengo de esa obra es que allí encontramos rasgos de una fábula como una moraleja, en donde pues el ser humano pierde su identidad como ser humano y los animales adquieren identidad o personalidad como los seres humanos. Entonces allí podemos pensar de que en muchas ocasiones el ser humano se comporta como un animal y satíricamente en la obra nos hace pensar en esa simbiosis. ¿Qué hacemos como seres humanos y qué pueden hacer los animales desde esa posición? Entonces, esa es una obra que me gusta mucho por esa profundidad psicológica y filosófica en cuanto al poder y la forma en cómo el ser humano puede llegar a una sociedad a la destrucción. Muchas gracias. Gracias, profe. Y otro aspecto que de pronto podríamos ver en esa obra que usted nos hace referencia de la rebelión en la granja es la inversión de la personalidad, ¿no? Entonces, cómo el animal se torna un humano y cómo el humano se torna un animal. Pero también tendríamos que ver el autor, conocer el autor, bueno, no tengo referencias de él, pero mirar en el momento que lo escribió, cómo era su contexto y qué posibilidades lo llevaron a él a escribirlo, a escribir este texto de esta manera, ¿sí? Entonces, en esa investigación de la autoría podemos también incorporar la intertextualidad. Es muy importante dentro de esta comprensión de textos y dentro de esta influencia que le queremos dar a nuestros estudiantes hacia un aspecto literario, que tengan en cuenta todas estas puertas que se pudieran abrir al analizar un texto definido. Por eso es que es muy importante que cuando nosotros le proporcionamos un texto al estudiante, debemos tener en cuenta todos los aspectos intertextuales que se pueden desarrollar a través de él. Entonces, su autor, quién es su autor, dónde nació, cómo era su momento cuando él estuvo viviendo, o sea, cuál fue realmente su biografía y la situación económica, política, social, en fin, que pudo haber atravesado este autor a través de la escritura de este o de estos libros. También tener en cuenta, bueno, ¿y por qué le surgiría la idea que lo hubiese llevado a él o qué lo motivó a escribir este tipo o este género de literatura, este género de textos? Entonces, es algo que nosotros debemos tener en cuenta para poder desarrollar precisamente esta intertextualidad y poder que el estudiante no vea el texto como una parte literal. ¿En qué sentido? En que yo leo el título,
leo su contenido, hago un resumen, como lo decía José en su intervención, le hago el resumen, le saco los personajes principales, le saco los personajes secundarios, cuál fue el protagonista, cuál fue el antagonista, y quedarnos allí, solamente en el contenido mero del texto. Entonces es extraerlo de este contenido, pero llevarlo mucho más arriba, elevarlo un poco más para que el mismo estudiante pueda desarrollar y pueda ampliar esa visión del simple texto. ¿Sí? Esto es lo que estamos tratando o es lo que pretende el taller en este día, poder darle herramientas al docente de tal forma que pueda extraer la esencia del estudiante, pero con una emocionalidad del texto. Entonces iniciamos con nuestra estructuración y en esta estructuración que les comentaba, tiene 5 apartes. Comenzamos pues con la lectura en el programa Todos Aprender y debemos tener en cuenta que esta ha sido pues una de sus ejes fundamentales, un aspecto neurálgico del programa ha sido fomentar la lectura, dando que leer es un derecho, como lo anuncia el documento sobre las prácticas de la lectura en el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Y este derecho, si bien el programa lo ha promulgado ampliamente desde el área del lenguaje, no puede establecerse como exclusividad y responsabilidad sola del área. Todo lo contrario, la lectura de cualquiera de los géneros literarios, ya sea la narrativa, la lírica o el teatro, debe ser movilizada por todos y cada una de las áreas del conocimiento y debe ser transversal a ella, de tal forma que permita su activación desde diferentes formas estéticas y desde diferentes formas de análisis. Por eso es que nosotros debemos también tener en cuenta aquí la colección Semilla que en algún momento se entregó a las instituciones educativas. No tengo conocimiento si a Macayepos le fue asignada la colección Semilla, pero igual la podemos desarrollar y José incluso se las puede proporcionar de forma digital el catálogo de la colección, ya que en este catálogo podemos encontrar muchos textos de diferentes géneros. Tenemos géneros allí de libros de álbum, de cuentos, de historias, leyendas, mitos, poesía, teatro, y allí incluyen infinidad de las áreas transversales. Ahí se trabaja la educación física, la artística, el lenguaje, la química, la física, la química, todas las áreas que se puedan desarrollar y que puedan permitir desarrollar este aspecto literario. Entonces es muy importante tener a la mano esta ayuda, esta herramienta para poder desarrollar y poder estructurar una mayor accesibilidad al estudiante hacia la parte estética, hacia la belleza del lector. Y tenemos también aquí el lector en doble vía. En este lector de doble vía puede ser abordado también como una actividad intelectual o de aprendizaje, pero también otra como actividad de diversión. Sin embargo, y como habíamos escuchado anteriormente en las intervenciones de los profesores, esta actividad se ha transformado más bien es como una obligatoriedad, como un aburrimiento alto, me van a disculpar la palabra, alto, harto, algo que definitivamente nos produce aburrimiento y tedio al momento de leer, ¿sí? Pero la lectura no debería considerarse así, ya que es una actividad que nos va a permitir generar muchas intencionalidades, ¿sí? Nos va a presentar y nos va a suponer una aproximación a un análisis diferente, pero hay que tener en cuenta que la literatura en el marco de la educación no puede sustraerse de la parte cognitiva, pero tampoco puede sustraerse de algo divertido, ¿sí? Es por eso que la lectura sugiere una interpretación del mundo. Esta actividad puede ser algo satisfactorio, algo alegre, la fuente de un disfrute, pero además debe movilizar el pensamiento crítico. En cualquier caso, esta práctica de aburrimiento, esta práctica de obligatoriedad
puede ser lesiva para el desarrollo de los hábitos lectores saludables entre la población infantil y por extensión a la población adulta. Y resalto en este momento lo que decía uno de los profesores, que nosotros debemos ser, no uno, sino varios, dijeron esto, y es que nosotros debemos ser el ejemplo para nuestros estudiantes. Nosotros debemos leer por lo menos un libro mensual para poder decirles a nuestros estudiantes, mire, léanse este libro que es muy favorable para una u otra actividad. Y el docente está en la obligación de poder orientar al estudiante teniendo justo conocimiento y total conocimiento de lo que se está desarrollando. Me explico. Si nosotros le vamos a presentar al estudiante, léase una obra, qué sé yo, Platero y yo, el docente debió haberlo leído y debió haber hecho un análisis consciente para poder desarrollar y poder presentarle al estudiante esta obra. Y todas las obras que el docente le presente al estudiante están en la obligación de haberlas leído con antelación y de haberles hecho un análisis riguroso de entre todos los aspectos. Estos aspectos tienen que ser desde la parte literal, con lo que se ha venido trabajando, lo que se ha venido dicho hasta el momento, de cuáles son sus personajes, cuál es la situación en la que se encuentra el protagonista, pero también desde un ambiente literario. Es decir, debe conocer el estudiante todas sus formas y todas sus alteraciones y todos sus adornos para que esto se genere y produzca en el estudiante algo satisfactorio, algo agradable para que pueda leer y no en un aburrimiento. Entonces, lo que nosotros le vamos a presentar dentro del aula o a través de una guía deberán ser todos estos aspectos para que el docente tenga una causa, una justificación del por qué se le va a tener y se le va a proporcionar este libro. Por eso es que el aspecto literario no se da única y exclusivamente en el área del lenguaje. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos utilizar la herramienta de la colección Semilla, podemos ver que existen textos que nos van a favorecer en todas las áreas y yo aquí voy a tener tengo aquí el machete de la mano y tenemos textos, por ejemplo, para matemáticas. Ya le digo el nombre del texto. Se me pasó el nombre del texto. Bueno, tenemos textos para matemáticas, tenemos textos para química, tenemos textos para educación física. Bueno, tenemos muchísimos textos que nos pueden proporcionar y que podemos a través de ellos desarrollar el aspecto literario. ¿Hay un micrófono abierto? Gracias. En este momento también debemos tener en cuenta que lejos de ser una actitud del pasado, lo que estábamos diciendo, todavía existen prácticas educativas de docentes, donde el distanciamiento hacia la lectura es muy grande, es una brecha inmensa en la que nosotros debemos empezar a cerrar. Y aquí resaltamos lo dicho por Teresa Colomer, donde dice que la animación a la lectura ha primado el acceso a los textos en el mejor de los casos, pero no ha incidido en la transformación a los lectores en su esfuerzo interpretativo. ¿Qué quiere decir esto? Que para resaltar el placer de leer, este taller lo que busca es que se desarrollen diferentes estrategias didácticas para que el estudiante pueda ver todas estas perspectivas, pueda ver todas estas amplitudes y puertas que se le abren a través de la lectura. Y tenemos aquí la imagen de unos niños divirtiéndose. El programa se dio a la tarea de colocar en Google la palabra niños divirtiéndose y adolescentes divirtiéndose.
Y ellos nos dicen que para la entrada de niños divirtiéndose no fue sino hasta la entrada 30, o sea, hasta la página 30 en donde se identifica alguna imagen relativa a niños leyendo, mientras que para la imagen adolescentes divirtiéndose fue hasta la página 60, donde se identifica una imagen divirtiéndose a través de la lectura. Esto tiene unas implicaciones muy importantes porque nos presenta que lo que estamos mostrando sobre el papel del avance de la lectura realmente no lo estamos asociando a una diversión, sino que esta lectura lo estamos relacionando como una obligatoriedad. Y a esto es lo que debemos nosotros trabajar. Y también hay que tener en cuenta que esto, lo que estamos hablando, sucede mucho en las escuelas con los libros cuando se entregan las colecciones o todos los libros que entrega ya sea el programa, ya sea la Secretaría de Educación, incluso las mismas alcaldías. Todos estos libros son guardados de forma celosa para cuidarlos de la pérdida o también del deterioro propio de su uso. Y no se ponen en circulación dentro de la población estudiantil ni tampoco la población docente, y en otros casos las restricciones de la consulta o préstamo se convierten en una ruta burocrática en donde quién tiene la llave para el estante, quién es el que autoriza la entrega de los libros, o es necesario el carnet actualizado para que el texto pueda tenerlo. Pues durante todas estas actividades y durante todas estas situaciones puede pasar un tiempo extenso donde termina por menguar el interés o las necesidades del potencial lector. Pero también existen las situaciones opuestas donde el cuidado es totalmente ausente en estos libros y donde aquella práctica donde los libros se han puesto a disposición total de la comunidad sin ningún tipo de control. Sí, todo esto ha derivado que en pocos tiempos o en pocos días estas colecciones hayan desaparecido de las escuelas. Entonces, entre unas disposiciones pedagógicas y las disposiciones logísticas, el mensaje que les llega a los niños es muy contradictorio. Por un lado, se insiste en las bondades de la lectura, pero por otro, pareciera que se reconoce que estas bondades suponen un tránsito muy complejo por el que se debe atravesar, y por esto el lector, antes de ser seducido por el acto lector, debe ser alcanzado a él y lanzado en muchas oportunidades a pesar de su resistencia o incluso de su interés. Es por eso que es muy importante que nosotros como docentes fortalezcamos primero nuestra relación con la lectura y segundo, reconozcamos que el acto de leer, esa instancia de doble vía debe ser placentera, pero que también debe ser una labor compleja y que la una y la otra deben ser exploradas tanto en nuestras rutinas personales como en nuestras prácticas docentes. El autor que quizás nos ha llevado a nos ha elevado, digamos, a este punto de que la magia de la lectura puede provocar en el lector es Roland Barthes. En su obra El placer del texto. Este es uno de los documentos que sin perder de vista el carácter teórico o literario, pone de manifiesto la profunda relación que supone el acto de leer y el placer asociado a esta actividad. Dice Barthes, por ejemplo, que el lenguaje me interesa porque me hiere o me seduce. Es decir, le está transmitiendo una emocionalidad. Aquí no nos está dando él a entender cuál fue literalmente el texto que leyó, o no nos está diciendo es que este autor me interesa por. Nos está traduciendo el sentimiento que le traduce o que le imprime esta lectura al mismo lector. Y también nos dice que el leer supone, además de ser un acto político como todo acto humano, desde lo que decía José, desde el mismo diálogo socrático hasta una novela cualquiera, pasando por la poesía de Gabriela Mistral o cualquier referente literario que nosotros tengamos, estos textos nos sugieren dos lecturas.
Una, la que hacemos en el simple y práctico acto de decodificar, y la otra, la que nos permitimos hacer un análisis, una extrapolación y asociaciones críticas. Entonces es importante tener en cuenta aquí que cuando nosotros leemos, estamos desarrollando dos emociones teniendo en cuenta lo que estamos leyendo. La primera, que podría ser el simplemente hecho de llenar un listado, hacer un checklist, decir yo ya leí esto, porque debo leerlo, pero la segunda, y es la más importante, es la que nosotros debemos, este checklist no tenerlo como un estándar, sino como algo, una apropiación impregnada dentro de nuestra personalidad, y es que debemos ver este texto como una traducción a un sentimiento que nos proporciona este sentimiento, como nos está diciendo Stanislao Zuleta aquí. ¿Cuál sería esa emocionalidad? ¿Cuál es ese lenguaje interior que nos está presentando este texto? ¿Y cuál es esa relación que nosotros tenemos con ese mismo texto? ¿Sí? Entonces es simplemente traducir y generar esa afinidad con el texto mismo que nosotros estamos presentando. Para ilustrar un poquitico más, entonces traemos aquí la fábula de Félix María Samaniego de La cigarra y la hormiga. Es un texto que encontramos en los libros de entretexto del grado segundo. Y dice, una cigarra pasó el invierno divirtiéndose y burlándose de la hormiga que guardaba provisiones para el invierno. Cuando llegó el invierno, la cigarra no encontró alimento. Así que fue a pedirle a la hormiga que se le diera comida, pero la hormiga la increpó recordándole su ociosidad y sus burlas. Entonces, esta misma moraleja de la fábula indica que la cigarra aprendió a trabajar con disciplina para que algo así no le volviera a suceder. Pero, ¿qué pasaría si las condiciones cambiaran repentinamente para la hormiga? Y si esta hormiga que recolecta alimento por una temporada de invierno debiera quedarse aislada sin poder renovar sus provisiones por 2, 3 o 4 temporadas, bueno, qué sé yo. Quizás en ese momento la hormiga requeriría ayuda y al igual que la cigarra tendría que buscar a terceros para suponer su penuria y probablemente también la hormiga fuera señalada y tal vez allí la moraleja pudiera tener alguna variación. Entonces, lejos estaba Samaniego de reconocer los estragos de una pandemia como en la que nos encontramos, pero una vez liberado este texto, queda también dotado de una autonomía donde el lector administra recorriendo a su contexto, a su experiencia, a sus inquietudes, a su sistema de valores, en fin, a todo aquello que pudiera ser interpretado desde una perspectiva del lector, teniendo incluso la libertad de leerlo por partes o simplemente de no terminarlo. Aquí recurro a un comentario que hizo una profesora cuando desarrollamos anteriormente este taller, y es que a ella el libro que en este momento le está trayendo o le trae a colación porque realmente estaba reflejando la situación de pandemia en la que nos encontramos era la del renacuajo paseador. Este renacuajo paseador que fue totalmente inconsciente, que desobedeció las normas de su familia para irse a festejar con sus amigos y que a raíz de todas esas actuaciones tuvo ciertas situaciones adversas y en muchas ocasiones fatales. Entonces, démonos cuenta que podríamos tener cualquier texto y que ese texto lo podríamos relacionar con nuestra situación actual de pandemia y que podríamos en ese momento empezar a desarrollar en el estudiante estos análisis, estas investigaciones, estas interpretaciones. Y como los textos tampoco se tienen que leer en su totalidad, si usted me tiene que leer el libro tal y este libro tiene 500 páginas, ya de ahí, de paso, de plano, nos estamos nosotros aburriendo por el número de páginas porque no somos asiduos y ya con el solo número ya nos bloqueamos. Entonces, lo que se propone a través de este taller es que el docente pueda extraer de esos textos que son demasiado gruesos o demasiado de pronto en un momento dado densos,
extraer lo más importante para su guía o para su acto pedagógico. No es tener el texto en su totalidad y leerlo en su totalidad de tal forma que el niño no tenga o el estudiante no tenga conciencia o no tenga claro qué es lo que está desarrollando. Y sí, es mucho más gratificante y mucho más enriquecedor, tanto para el estudiante como para el docente, que sea puntual, que se extraiga lo que realmente se pretende y que se tenga esos objetivos de aprendizaje claros al momento de desarrollar este tipo de textos. ¿Por qué? Porque podemos acudir también aquí al decálogo de Daniel Pennac, donde dice que leer es una actividad esencialmente intelectual y que puede desarrollarse solo, puede desarrollarse en grupo o puede desarrollarse en voz alta o con diferentes técnicas de lectura, pero podría decirse que este es un acto superficial de la lectura. El hecho de que nosotros tengamos todas estas actividades de lectura es simplemente hablar con el texto sin ninguna interpretación, pero lo que sí deberíamos hacer nosotros es poder llegar al interior de la lectura en esa lectura y en lo que dice en los momentos de la lectura, el antes, el durante y el después. En este aspecto del durante, que en uno de sus aspectos abandone la mera intelectualidad. Y este intelectual, ¿a qué hace referencia? A poder nosotros extraer un poco, resálteme las palabras que no conoce. Si el niño está pensando en qué palabra no conozco, simplemente no le está viendo la coherencia al texto. Simplemente está haciendo una decodificación allí. Y este texto no le va a dar ninguna emocionalidad, no le va a transmitir ningún sentimiento porque él está pensando en la intelectualidad del texto. Pero si nosotros simplemente le decimos, léalo una o dos veces y cuénteme o escríbame o desarrolle un video donde me traduzca, donde se refleje cuál fue el sentimiento real que le proporcionó este texto, ya es algo que el niño está viendo un poco más allá. Está pasando de la mera lectura o de la mera decodificación, está llegando a una comprensión y a un análisis contextual. ¿Por qué contextual? Porque este análisis lo va a desarrollar teniendo en cuenta lo que está leyendo, sin importar si lo está desarrollando palabra por palabra, sino de forma general y lo está relacionando con su cotidianidad, con su contexto. Entonces debemos empezar a trabajarle al estudiante en este sentido. El currículo de las instituciones educativas tienen un desarrollo del lenguaje de manera avanzada o sus niveles de complejidad van un poco más. Es muy importante que dentro de los planes de Aure se desarrolle este tipo de análisis o este tipo de intertextualidad dentro del estudiante y que las áreas se articulen de forma fluida para que las guías de aprendizaje se desarrollen y en el estudiante no se note o no se vean las islas como son el lenguaje, las matemáticas y sociales. Entonces, iniciamos con las dos actividades de lenguaje, continuamos con las otras dos de sociales, seguimos con las dos de matemáticas. Lo importante es que estas guías sean muy integradas y muy articuladoras para que el estudiante pueda desarrollar esta intertextualidad propiamente dicho. Y también debemos de reconocer, como ya lo hemos dicho, que el acto de leer pasa desde una parte decodificada hacia una situación un poco más compleja, que es leer teniendo en cuenta una perspectiva del texto. Esta lectura es un acto o es un conocimiento, es un diálogo, es un ejercicio intelectual que nos habilita desde el campo del conocimiento en nuestra realidad. En consecuencia, las posibilidades de trabajo con textos literarios en la escuela son infinitas, porque podemos desarrollar la historia, la geografía, las eras, la parte de natural, la parte de sociales,
todas estas áreas transversales se pueden desarrollar en diferentes textos y con diferentes asignaturas. No sé si hasta allí hay alguna pregunta. No, profe. Perfecto, muchas gracias. Es que aquí uno se pone a hablar y después empieza uno haciendo el acto de espiritismo. ¿Ustedes todavía se encuentran allí? Sí, escuchando atentamente. Por aquí estoy yo. Siga. Gracias. Muy gentiles por responder. Muy bien. Bueno, entonces comenzamos aquí y le damos el papel importante que tiene el docente como mediador en el proceso lector. Ahora, debemos tener en cuenta que las familias tienen una responsabilidad importante frente a este acto de leer y es el docente quien debe disponer de muchísimas herramientas para materializar este hábito en cada uno de los estudiantes con ejercicios de lectura que le permitan movilizar diferentes formas de relacionarse con su mundo inmediato, pero también con su mundo secundario, con no solamente lo que pasa en el municipio, sino qué es lo que está sucediendo con el departamento y en el mundo entero para que estas competencias se puedan desarrollar a través de todo el currículo. Y es precisamente con estas mediaciones de recursos literarios que se pueden dinamizar todas estas miradas y se pueden ampliar los fenómenos sociales, los fenómenos culturales y políticos, bueno, en fin, que se deben activar desde la escuela, porque es en la escuela per se un escenario en el que cada estudiante ejerce ciudadanía. Y en todo caso la pregunta sería, bueno, ¿cómo la ejerce? En estos momentos de pandemia, ¿cómo se está desarrollando esa ciudadanía? Entonces revisemos esta frase de Terry Eagleton donde dice que la literatura permite conocer todo lo que la gente hace con lo escrito, pero también lo que el escrito hace con la gente. Y es aquí donde interviene esa emocionalidad, ese aspecto literario, ese amor por o ese odio hacia el personaje o el odio hacia una situación específica. Entonces es muy importante tomar este proceso mediador como algo, como un dinamizador, como lo dije anteriormente, y un aspecto muy fluido entre la parte lectora y el ser del estudiante. Llegamos pues a nuestro punto 3, que es el punto de práctica. En este apartado de práctica vamos a hacer el ejercicio de lectura y de oralidad como lo habíamos dicho anteriormente con algunos elementos que se desarrollaron en la STS. No sé si José aquí les pasó los dos documentos. José, el poema del poema de Kitty O'Malley y la noticia, ¿no? Comparto. Ah, bueno, no hay problema. Vamos a leerlo aquí. Permítame un momentico. Bueno, tenemos el poema, un poema que escribió Kitty O'Meara. Ella, este poema lo escribió el año pasado cuando inició la pandemia. Y vamos entonces a escuchar atentos. Dice, y la gente se quedó en casa, por Kitty O'Meara. Y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó y descansó e hizo ejercicio. E hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo. Y escuchó más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, alguno se encontró con su propia sombra. Y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó, y en ausencia de las personas que viven de manera ignorante, peligrosas, miserables, oportunistas, politiqueros sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lloraron sus pérdidas y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vivir. Y sanaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados.
Este es un poema que lo escribió cuando inició la pandemia, pero también vamos a escuchar una noticia que produjo Caracol el 1 de abril del año pasado. El título es Doble drama. Duermen hasta 30 personas en una habitación y a veces no tienen para pagar la noche. Pese a que el gobierno prohibió desalojos por mora, en las últimas horas, más de 1.000 personas de Bogotá se quedaron en la calle por no tener para los pagadiarios. En un recorrido realizado por Noticias Caracol, quedaron en evidencia las condiciones de extremo hacinamiento en habitaciones de menos de 4 metros. Allí conviven al menos 30 personas entre bebés de brazos, niños, mujeres embarazadas y hombres. Lidian con el hambre, la falta de trabajo y con la orden de algunos arrendatarios de estas habitaciones que se pagan al día y por persona, de sacarlos a la calle porque, como dicen, el que no paga desocupa. Y si nos sacan, ¿cómo nos aislamos? Eso es lo que nosotros queremos que el gobierno entienda. Nosotros trabajamos al día. Por lo menos yo canto en el Transmilenio. ¿Y cómo hago si no puedo con esta situación de pandemia? Pero tengo mi mujer embarazada, dice un inquilino de Pagadiario. Otro de ellos cuenta que cada noche debe pagar 6.000 pesos, pero ya debe 2 días, porque como no hay trabajo ni nada. En menos de 24 horas, 1.200 personas fueron sacadas a la calle en plena cuarentena en el centro de Bogotá, y con ellas colchones, maletas y hasta bebés de brazos. La situación terminó en protestas que el distrito tuvo que contener. Entonces son 2 textos de 2 situaciones diferentes. Situaciones me refiero a que las personas que los escribieron están en países totalmente diferentes, pero con una enfermedad en común, con un virus en común. Y vamos entonces a escuchar a nuestros docentes qué opinan al respecto y qué sentimiento les proporcionó cada uno de estos textos. Entonces, profe, cuéntenos. Señor, yo quiero primero que todo, antes del análisis del texto que hagan cualquiera de mis compañeros, es hacer relevancia a las preguntas de para qué y por qué leo. ¿Sí? Cuando el lector toma un libro, y ahora nos debemos hacer esa pregunta, ¿cuál es el libro de cabecera o que tienen nuestra familia de nuestros estudiantes a su lado? ¿Cuál es el libro? Actualmente yo creo que la Santa Biblia es un libro que toda la familia, o por decir la mayoría, tienen en su hogar, la mayoría de familia. Y apelo a ello porque siempre se dice que uno hace una lectura de un pasaje de la Biblia y que la Biblia es un libro que tiene una enseñanza perdurable. Y en el chat pasado, que teníamos del chat pasado, yo hice un comentario acerca de las implicaciones que hoy trae, porque todos nos estamos cuidando de morir, porque hay un peligro latente en relación a lo que estamos viviendo hoy, y sobre todo nuestras familiares. Entonces a veces se ve, y creo que el ser humano siempre ha visto la muerte como un castigo. Yo particularmente no pienso en ello así. Pienso que cuando creo en Dios, estoy de manifiesto señalando, incluso desde el punto de vista natural y biológico, que la muerte es un proceso natural que se le da a los seres vivos. Entonces, de pronto, la resignación a algunos que estamos aquí y que de pronto han perdido familiares, han pasado por un trance y por una situación adversa muy dura, y que sé que me van a entender estas palabras que les voy a decir, que esos familiares viven dentro de nosotros, con todos los recuerdos que dejaron tan bellos en uno. Entonces eso era lo que quería decir. Gracias, señor. Sí, profe, y no solamente los recuerdos, sino las enseñanzas, porque todos los seres que están alrededor de nosotros
en un momento dado nos proporcionan una enseñanza que nos queda marcada, nos queda tatuada en el corazón y siempre vamos a traerlos y a evocarlos para expresar esa enseñanza, para recordar las palabras que en un momento dado nos proporcionó este ser que está pues cuidándonos de ya desde donde se encuentra. Gracias, profe. Bueno, entonces, no sé si algún docente nos quiere colaborar en qué emoción les proporcionó alguno de estos textos, si uno tiene más emoción que el otro, o simplemente los escucharon como escuchamos las noticias. En algunas ocasiones, cuando estamos mirando las noticias, pareciera que la muerte ya fuera inherente a nosotros y el ver morir a una, dos, tres personas fuera algo irrelevante y no debería serlo así. Toda muerte nos está produciendo un sentimiento. Cuénteme, señor. Bueno, lo que pasa es que al escuchar los dos textos uno se enfrenta como a las dos realidades. Lo que pasa es que la literatura habla de esa posibilidad de llevar a convertir en realidad esos mundos posibles que todas las personas en algún momento intentan mostrar. Si bien en el primer texto se muestra cómo las personas de alguna manera enfrentamos, digamos, esta pandemia con un poquito más, si se quiere, de tranquilidad, porque vimos en ella la oportunidad de estar en familia, de sacar algunas cosas positivas de ella. Para otras personas no ha sido lo mismo. Y analizar esos dos tipos de textos nos ayuda a entender pues la situación que no solo nuestros hogares y muchos hogares que de repente son muy cercanos a nosotros están pasando, sino que también nos lleva a entender la realidad de muchas personas que no tienen quizá ni siquiera la tercera parte de condiciones que gracias a Dios algunos de nosotros hemos tenido. Entonces, digamos que esa literatura nos ayuda a entender desde distintas perspectivas la situación que estamos viviendo y también la forma como se debe interpretar. Gracias. Sí, así es. Estos dos textos nos están presentando esas dos realidades. Aquellos que, gracias a la bendición de mi Dios, tenemos un trabajo estable y no tenemos tantas penurias como aquellos que no en el momento no lo tienen y que han pasado y que están pasando todavía porque pues la situación no ha terminado. La intencionalidad es ir más allá de un análisis literal. Nosotros como docentes, ¿qué pudiéramos extraer? ¿Qué emocionalidad nos trae? ¿Qué recuerdos les trajo, como decía el profe? Esto nos trajo el recuerdo de muchas personas que ya se han ido a raíz de esta pandemia, pero también nos puede presentar en un momento dado la realidad que dentro de nuestras casas de pronto no la queremos ver. La conocemos, pero no queremos enfrentarnos a esa otra realidad donde personas no tienen ni siquiera dónde acostarse, dónde dormir, mucho menos tienen una comida en esa mesa. Diana, Dime, José. ahí el profe Carlos te levantó la mano para quiere como que darte alguna opinión. Es que como tengo la presentación, dígame, profe. Buenos días para todos los compañeros, señor Diana, profe José. Bueno, sobre los textos que acaba de leer la señor Diana, especialmente el de Noticias Caracol, sin duda es hablar del contexto. Muchas veces, incluso hasta nosotros los profesores, muchas veces no tenemos en cuenta el contexto en que uno está viviendo. Por ejemplo, desconocer las realidades que ven otras personas o no ponernos en el lugar de otras personas en la actualidad
a veces no nos permite ver la realidad tal cual como es hoy en día. Los que tenemos las posibilidades hoy en día de estar trabajando y viendo por nuestras familias, a veces miramos actitudes o acciones de otras personas partiendo de nuestra realidad, de nuestro contexto. Y allí obviamente comete uno errores al no ser consciente que cada quien vive su propia realidad y esa realidad lo lleva a uno a veces a mirar las cosas de diferentes maneras. En el caso, por ejemplo, de las personas que viven ese drama, todavía son muchos, creo que cada vez se complica más la situación. Uno no analiza eso desde ese punto de vista. Por ejemplo, he visto personas que pasa el vendedor ambulante a veces con un megáfono, acá en Barranquilla, por ejemplo, vendiendo su producto, y hay personas que estamos en las casas y nos molesta el ruido del megáfono. Pero no somos conscientes que el objetivo de ese señor con el megáfono no es más que vender un producto para llevarle de comer a sus familias. Entonces no nos ponemos en el lugar de decir, si yo no estuviera en mi casa trabajando, si no estuviera vendiendo en la calle, ¿cuál sería mi objetivo? Pues mi objetivo sería que la gente me escuchara para poder tener la facilidad de vender mi producto. Entonces, llevar esto a las aulas hoy en día, por ejemplo, por el tema de la pandemia, pues es complicado. Pero sí es colocar a los jóvenes en contexto de situaciones y temas como analizar noticias, confrontarla de pronto con temas como poesía y otros textos, nos permiten aterrizar un poco en la realidad y hacerlos conscientes a ellos de que uno no puede mirar las cosas apartadas de un contexto, que realmente es el que nos permite tener una idea más clara sobre un presente que estamos viviendo. Señor Diana, gracias. No, gracias a usted, profe. Y sí, ese es realmente lo que nosotros debemos tener en cuenta, que estamos nosotros sintiendo hoy, independientemente del trabajo en el que nos encontremos, ¿qué estamos sintiendo hoy con esta situación de pandemia? ¿Estamos aburridos? ¿Estamos contentos? ¿Nos sentimos bien? ¿Nos sentimos mal? ¿Cómo nos sentimos? Y sobre estas preguntas es que nosotros debemos empezar a excavar un poco en nuestros estudiantes para que puedan ir más allá estos textos que nosotros de una u otra manera le estamos presentando. Señor, ¿me regala un minutico? Claro que sí, profe. A mí también, profe. Bueno, señor, la intervención mía de pronto es para hablar algo sobre la experiencia que yo he tenido con la lectura. Afortunadamente tengo el hábito lector bastante desarrollado y he analizado la magia que la lectura causa en mí, ese desborde de sentimientos, como decía el profe José al inicio, sentimientos de pronto de gratitud, de alegría, otros de desaire, de tristeza. Entonces, sí he analizado, a mí me gusta leer mucha poesía y cuando, por ejemplo, a Julio Flores, termino melancólico, termino a veces hasta deprimido, pero cuando leo a Raúl Gómez termino como peleado con el mundo, como con ganas de protestar. Entonces, esos son los sentimientos que la lectura causa en uno. Estos dos textos, cuando se leyó primero el poema de Kitty Omiva, pues yo dije, oye, ¿qué cosa pensé yo y sentí yo? Bueno, sí, la pandemia ha traído algo bueno que la gente de pronto ha desconocido o no ha querido mirar, y es cómo se ha recuperado el planeta. Mundialmente el año pasado, cuando comenzó la pandemia, que comenzamos a cerrarnos, veíamos las noticias, pues que las aguas, por lo menos del mar Caribe, estaban más claras, que habían avistamientos de delfines en partes que nunca los habían visto, animales que comenzaban a aparecer. Digo, o sea, y eso me parece bueno, y de pronto el sentimiento que me transmitió Kitty Omiva en ese poema de las cosas buenas, que el recogimiento con la familia, nos acercamos más a Dios, estuvimos más unidos, sí, pero cuando ya la noticia de Caracol, o sea, yo sentí primero en el poema un sentimiento como de gratitud hacia Dios porque permitió que pasara esto para que en cierta forma nosotros aprendiéramos, viviéramos mejor, valoráramos lo que tenemos, pero con la noticia de Caracol pues me puse sumamente un poco triste porque yo he vivido esa situación, o sea, yo sé lo que se siente estar en esa situación. Entonces,
como que evoqué esos recuerdos de esos años anteriores en los que yo andaba en esas situaciones de, sí, que uno no cuenta con nada y es difícil. Entonces también como que la tristeza me embargó un poquito y no tanto por lo que yo viví, sino que pensar que hoy hay muchas personas en esa situación. Entonces la lectura nos transporta a mundos diferentes, o sea, nos saca de un mundo de alegría y nos mete en una tristeza, en un cerrar y abrir de ojos. Esa es la magia de la lectura. Aquellos docentes pues que no tienen el hábito de lectura, los invito a que lo hagan, que es maravilloso, maravilloso, nos sirve para desestresarnos, para adquirir nuevas posibilidades, es maravilloso, o sea, es algo infinito e indescriptible lo que se siente con cada lectura. Gracias, señor. Gracias, profe. Señor, cuéntenos. Señor Diana y demás compañeros, cuando usted estaba leyendo, o sea, yo me he dado cuenta de que la pandemia no solo ha sido tristeza. Bueno, tristeza para mí sí, porque yo he perdido ya 2 seres y tengo una hermana que está con COVID y ahora me llama otra hermana, me está poniendo un mensaje y me dice que tiene los mismos síntomas que tiene mi otra hermana. Y le estoy diciendo, pide ayuda, llama a la policía porque ya está sola en estos momentos allá en Cartagena. Entonces, yo digo que no ha traído tristeza para uno porque yo veo que el vecindario acá donde yo vivo, o sea, fiesta los sábados, los domingos, los viernes, cumpleaños para allá, las mujeres tomando con sus maridos, con los vecinos, y yo me he puesto a reflexionar y digo, Señor, bueno, tú conoces los corazones de cada quien, y esto a mí me llama a reflexionar, me invita a que le tengo que dar gracias a Dios constantemente porque en medio de esta pandemia tengo un empleo y lo importante es que todavía no ha llegado a mi cuerpo y yo le pido a Dios constantemente de que tenga misericordia de mí y del resto de la familia, porque vuelvo y le digo, ya le repito, hemos tenido ya novedades en la familia y esto me ha puesto a reflexionar de que hoy tenemos y mañana no podemos tener nada. Y no tenemos nada hoy y mañana sí podemos tener. Por aquí pasa mucho buscando el día a día, pidiendo ropa usada, pidiendo que la libra de arroz, pidiendo que la botellita de aceite, pidiendo, así sea arroz calentado, nos piden a nosotros acá. Entonces yo hago esa comparación, bendito y alabado eres, Señor, porque la verdad es que en medio de todo esto, tú permaneces ahí, que no nos apartan las manos sobre nuestras cabezas, aunque bueno, cuidándonos, porque yo aquí donde estoy, yo no salgo para nada y con esta cuestión de la lectura me ha, como dicen por ahí vulgarmente, me ha movido el piso. Gracias, muy amable. Gracias, señor, muy gentil. No sé si hay otro profesor que nos quiera compartir. Bueno, démonos cuenta que independientemente de la parte literal, porque yo les podría empezar a preguntar y dónde sucedió la historia y quiénes son los personajes principales, quién escribió la historia, eso quedó de lado. Esa parte literal que nosotros estamos tan enfocados y tan encasillados en que los estudiantes desarrollen, esa parte no la tocamos aquí. Tocamos la esencia del texto, de cada uno de estos textos que nos transmitió, como decía el profesor, muchos recuerdos alegres, algo muy, muy satisfactorio para uno, pero que al pasar al otro texto, esto nos transformó ese sentimiento en tristeza, en pesar, en empatía por el otro y por el esfuerzo y los problemas del otro. Entonces,
Esto es lo que nosotros debemos extraer de nuestros estudiantes, aquel sentimiento que cada texto le imprime a cada uno de ellos. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a nuestra parte número 4, que es la transferencia. Y aquí vamos a retomar el cuento que les pasó José, el oso que no lo era. Tiene un género literario infantil, pero también tiene sátira y ficción. Este cuento, escrito por Frank Tashlin, ya extrayendo aquella parte de lo sucedido por el oso, que estaba en su bosque, pasó a una fábrica y todo el mundo le dijo que, hombre, usted es un oso, usted no es un oso, perdón, usted no es un oso, usted es un trabajador. ¿Qué emoción ustedes en este momento, ya reflexionando, qué emoción les transmitió este cuento? ¿O simplemente fue una decodificación más? Señor, yo Bueno, en la lectura, disculpe, bro, la lectura de ese cuento, yo inicialmente saqué algo, pues dije, verdaderamente los seres humanos, los hombres, vivimos ciegos con la realidad. No queremos aceptar la realidad, sino la miramos es desde nuestra conveniencia. Esa partecita y muchas otras más, pero en particular esa partecita de pronto de la ceguera en la que vivimos los seres humanos, tratando de amoldar la realidad a nuestros intereses y no nosotros tratando de amoldar a la realidad. Gracias. Gracias, profe. señor, yo quería decir algo buena, y es que como yo vivo acá, yo vivo en el corregimiento de Macayepo, miro tal vez las cosas desde otro punto de vista, porque soy más campesino que todo. Entonces, cuando el profe hablaba antes de lo que comentaron, que de lo de Caracol, que se había recuperado la fauna y todo eso, más o menos. Entonces yo, al mirar lo del oso, me pongo a pensar que la desgracia del hombre, de nosotros los seres humanos, es la felicidad para los seres, para los otros seres vivos. Y se lo digo porque imagínense cuando nosotros retornamos a Macayepo, el pueblo de Macayepo era un pueblo donde vivía venado, el propio pueblo vivía ñeques, y cuando nosotros llegamos, eso todos los días la gente cazaba guatinaja, todos los días, o sea, eso era lo que comía. Entonces, yo una vez, los pelados, los hijos míos, me preguntaron, papi, que hay que hacer un cuento. Y yo digo, bueno, hagan un cuento y le empecé a decir, invéntese un cuento, pongan un conejo hablando con una guayaraca. Y que el conejo en el momento en el momento del desplazamiento festejaba la salida de los carros con el poco de gente y festejaba todo lo que pasaba cuando el ser humano cuando nosotros nos estábamos desplazando. Entonces, hablen sobre eso. O sea, yo les inventé, que yo ni me acuerdo, ellos lo escribieron, pero yo les inventé un cuento largo. Así les dije, hagan así, así, así. Cuando eso yo no era docente ni nada de eso, solamente estaba aquí en Macayepo trabajando el tema, pero siempre me inspiré con respecto a eso y les decía a ellos eso. Y ahora, como se está tocando el tema de la pandemia, es otra, o sea, el desplazamiento fue una desgracia para los campesinos, digamos, y la pandemia es digamos, una desgracia para toda la humanidad. Pero para los animales, eso es como algo que los deja respirar a ellos. Entonces, son muchas cosas y como el profe también comentaba, que nosotros los seres humanos, entonces nada más miramos es en nosotros mismos. Y mire cómo son las cosas, que uno se adapta, digamos, a lo que le dicen. Y leyendo el tema del oso, los osos se acostumbraron a reconocer solamente a los que viven y lo que hacen lo mismo que ellos, a lo que el ser humano los somete. Y eran los que estaban en el circo. Y los que estaban en el zoológico también, no, él no es, es un hombre peludo, así que estaba borrado.
cubierto de pelo. Entonces, son muchas cosas y yo he meditado mucho en esa historia de ese oso. Entonces, bueno, era todo lo que les quería comentar. Bom, se partió. Gracias, profe. Mira, síguele poniendo la tapita a los marcadores, síguele poniendo la tapita a los marcadores. Sí, La tapita es muy importante, profe, la tapita es muy importante. Ay, Mire, qué pena. des en cuenta que ya viendo el cuento, este cuento del oso, el oso que no lo era, ya lo estamos viendo de una manera diferente. Y seguramente si lo volvemos a leer, ya lo vamos a transmitir o nos va a generar una emoción totalmente diferente a la que inicialmente tuvimos cuando lo leímos por primera vez. Y si vamos un poquitico más allá, Fran Tashlin, él es un dibujante y un animador de Estados Unidos que vive o vivía en una ciudad que era industrializada. Entonces él seguramente cuando quiso o produjo este cuento, lo que quería sacar a relucir era lo que acaba de decir el profe. Toda aquella naturaleza que se ha perdido a través de la industria, todo lo que la industrialización de los materiales y de todos estos productos ha ocasionado al medio ambiente. Y estamos viendo un poco más allá, estamos tratando estamos tratando de interpretar lo que el autor nos quiere transmitir, su pensamiento, más no el texto propiamente, sino su intencionalidad y su emocionalidad. Muchas gracias a los profesores que participaron. Diana, regálame Sí. una palabra ahí. Cuéntame, José, claro que sí. Sí, yo quería por lo menos retomar un poquito de cuando yo inicié la jornada de esta mañana. Exactamente a las 7 en punto, a las 7 yo le escribí a los profes en el chat y les decía, y me fui otra vez al chat allá arriba, y les decía, buenos días, quiero iniciar esta mañana regalándole este hermoso cuento de Fran Tassin, el cual invito a que lo lean antes de entrar a la sala Meet, serán solo unos minutos. Y con eso, pues fíjense la manera como llegué, no les dije, este cuento léanlo porque es una actividad que vamos a hacer en la clase, en la jornada, quizás de pronto se hubiera notado monótono, y algunos ni siquiera lo hubieran mirado. Ya en cambio lo tomé desde el ámbito del placer del texto, de que se mirara como, por ejemplo, yo, y ese ejercicio ustedes lo pueden hacer con sus muchachos. Qué chévere arrancar una mañana de leer algo, y eso es muy importante. Le acoto también un poquito a la última parte de los dos textos, tanto el poema como lo de las noticias, y lo llevo a un paragoje de esta misma realidad en que vivimos nosotros, y es tratar de decirles a las familias de nuestros estudiantes de que es más placentero que hoy en estos tiempos de pandemia, sin tener que decir que no nos importa la realidad que estamos viviendo, que más que agobiarme por las situaciones que se viven en términos generales y andar con un estrés permanente, pues sería que la invitación al placer de leer es fundamental en estos momentos, y los niños, por ejemplo, más, o la misma familia, más de estar ahí atento a esas noticias que son, yo las miro desde dos puntos de vista. Uno, de que llevan como que para que la persona se sienta cada vez más triste con esta pandemia y se sienta ahí metido, sumiso, para que se olvide incluso de los problemas nacionales que estamos viviendo y no los veamos. Y siento que es mucho más placentero leer, y me sentiría más cómodo en este momento pandémico leyendo que darle importancia a las noticias de una realidad que en el fondo no sabemos qué falta, porque por ahí también vi un video de alguien que mostraba, que también puede ser falso, no sé, de que era una falsedad, de que había muchas UCI llenas en unos porcentajes, y mostraban cómo había, y abrían las cortinas de las UCI y esas eran vacías, que era pura mentira. Entonces uno queda en dos aguas por estar tanto como pendiente de esas situaciones que distraen mucho y que no nos dejan incluso deleitarnos de muchas cosas, como en este caso la parte de la literatura. Eso es lo que quería acotar, Diana. Gracias, José, sí, señor. Y es una estrategia que es totalmente valedera la que tú hiciste el día de hoy,
Y qué bonito sería que no solamente fuera un cuento, sino fuera un video, pero no el video total. O sea, ¿qué pasaría si un docente le dice al estudiante en el área del lenguaje, mire, véase este video, el oso que no lo era, y se lo deja a la mitad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría el estudiante? Ve, este profesor sí es como medio loco, ¿no? Apenas me dejó un pedazo. Pero si esa orientación les dice, bueno, busquen el video o léanse en el libro o aquí está el libro, ¿qué pasa después? Cuéntenos el relato del cuento. Entonces son estrategias que uno empieza a inducir al estudiante a que lea. Pero obviamente debemos tener en cuenta todos los estilos de aprendizaje. Por eso en ocasiones se puede presentar un texto, en ocasiones se puede presentar una canción que también es muy bonita para poder interpretar, o películas cortas o cortometrajes como son, y poder desde allí tener esa interpretación. Entonces son estrategias que podríamos incorporar a en nuestras prácticas pedagógicas, de tal forma que podamos empezar al estudiante irlo metiendo más en este ámbito literario. ¿Y cómo podríamos entonces nosotros tener en cuenta para desarrollar este pensamiento crítico intertextual? Aquí tenemos una serie de palabras está tomado de una página que a mí me parece interesante, ya que son infinidad de preguntas que podríamos implementar en nuestras prácticas de aula. Esta pregunta, este link se lo voy a compartir a José para que por favor lo comparta también con sus docentes y desde allí puedan tomar herramientas donde fomenten el pensamiento crítico y donde también promuevan este sentimiento literario en todos sus estudiantes. Y aquí tenemos un ejemplo del texto, el archivo que decía José, el anexo número 7, sobre el compendio de textos que se encuentran en los entretextos de todas las áreas y donde podemos, partiendo de estos mismos textos, fomentar la parte literaria. Este es un texto que se llama El universo canta, está en el textos del semestre A del grado cuarto. Este poema fue escrito por Catherine Villaseñor, alumna de séptimo grado de la columna de Peyúe en Chile. Esta estudiante ganó un premio con este texto, que fue el primer concurso de poesía del mundo rural del año 2002. Y se deja una pregunta abierta al estudiante: ¿te gustaría escribir poemas y por qué? Y cómo nosotros podemos involucrar al estudiante en un aspecto literario y preguntarle cómo se relaciona el texto con el título. ¿Qué tipo de texto es El universo canta? Porque a simple vista no nos están presentando el género del texto. ¿Y cuál sería el propósito que el texto nos está interpretando, que nos está reflejando? Y este poema expresaría lo que observa el poeta. ¿Cuál o cuáles de los sentidos se intencionan más en el poema? Y aquí voy a compartirles, permítanme un momentico, una guía de aprendizaje que fue desarrollada precisamente a raíz de este texto. Me confirman, por favor, cuando ya esté presentando la... Aquí vemos esta guía de aprendizaje. Esta fue diseñada el año pasado y la traigo aquí a colación porque, ampliarlo un poquitico más, porque esta guía está basada sobre ese texto. Entonces, teniendo en cuenta preguntas como las que están aquí expuestas, podemos desarrollar un aspecto literal a un texto que ya viene en el libro entre textos, ¿sí? Esta guía nos puede a nosotros servir de ayuda
para que podamos desarrollar ese sentimiento, esa emocionalidad que nos puede generar este texto en particular. Y así como esta guía, hay muchísimas guías que nos pueden ayudar teniendo como eje fundamental el libro de entretextos de los entregados por el programa. Entonces aquí dice algunas técnicas de lectura para leer el poema y algunas actividades tanto de forma literal, inferencial como crítico intertextual que nos pueden ayudar a desarrollar este aspecto o esta comprensión lectora en nuestros estudiantes. Esta guía de aprendizaje también se la voy a pasar a José para que la comparta con ustedes y tengamos totalmente claro que los libros de entretexto bien desarrollados nos van a facilitar muchísimo el trabajo, pero nosotros debemos saber qué queremos hacer con ese insumo. ¿Cuál es nuestro objetivo con los insumos? Si el libro que nosotros tenemos hoy en día va a ser nuestro programa o nuestro plan de aula, pues seguramente no va a tener ningún sentido. Pero si nosotros extraemos lo más importante de cada uno de estos apartes del libro, pues nos va a generar un aprendizaje muchísimo más significativo en nuestros estudiantes. Aquí está. Bien. Voy a dejar de compartir. Y ya finalizamos con nuestro taller. Bueno, Diana, agradecerte y agradecerles a los profes por escuchar atentamente estas dos actividades. Creo. ¿Sí, Diana? Sí, José, esta es ya nuestro cierre y pues como tenemos ya yo me hago ya parte de la institución. Tenemos unos docentes bastante activos. Me gustaría que ellos me respondieran cómo lo que vimos el día de hoy puede orientar su práctica pedagógica para fortalecer el aspecto literario. Entonces sí me gustaría escuchar a los profesores porque es una forma de evaluación del taller. ¿Qué realmente les surgió de este taller? ¿Qué es relevante para cada uno de ellos y cómo lo pudieran implementar al interior de su práctica pedagógica? Entonces, con eso yo cerraría mi intervención. Estoy aquí atenta a los comentarios y a todas las preguntas. Voy a prender la cámara un poquito para que me recuerden de la vez pasada. Entonces, profes, estoy atentos a lo que ustedes me comenten, no sin antes pues agradecerles infinitamente su atención, su participación y todo el aprendizaje que ustedes me han podido proporcionar. Esto es un aprendizaje mutuo, es una relación binómica donde todos estamos aprendiendo y pues no, muchísimas gracias a todos y estoy aquí presta a todas sus intervenciones y a todos sus comentarios. Muchas gracias. Sindri, te escuchamos, Sindri. Profe Diana, muchas gracias, profe José, por esta capacitación muy enriquecedora y que aporta significativamente para nuestra labor, para nuestro quehacer docente. Y es importante que partamos lo que hemos venido conversando durante toda la mañana, y es que lo primero que hay que hacer es empezar a partir de nosotros el hábito a leer, de escudriñar, y a partir de ahí llevarlo a la práctica, y es enamorar a los niños sabiendo de que ellos miran la lectura como algo aburrido.
Hoy nos han dotado de estrategias y de herramientas que pueden ser útiles y son útiles al momento de estar en nuestro quehacer. Es enseñarle que no solamente la lectura leemos por leer, sino enseñarle a entenderla, a vivenciar esas emociones y esos sentimientos que cada una de ellas nos lleva. Es a imaginarnos, a cambiar de un contexto en donde hoy la pandemia nos tiene estresados, nos tiene angustiados, y el no saber de qué va a pasar más adelante, sino que el vivir esos momentos y mirar de este proceso que tenemos, sacar lo mejor de nosotros. Y yo creo que esto da para muchos, no solamente abordar la parte de comprensión lectora, sino que trabajarlo desde la transversalidad, sabiendo de que la lectura nos da para trabajar las diferentes áreas. Sí, entonces creo que fue algo las actividades estuvieron muy pertinentes y nos da pie a nosotros para hacer grandes trabajos con los chicos. Muchas gracias. Gracias, señor. Bueno, señora Diana, la verdad es que es muy grato escuchar esta charla. La verdad, de manera personal, soy una persona que leo más lectura científica. Yo soy bióloga y pues leo mucho, digamos, textos educativos relacionados a la producción local. Textos literarios, hay unos autores, digamos, que son muy reconocidos y leo Gabriel García Márquez, muchos de Walter Rizzo también me gusta mucho, pero no saco un espacio exclusivo como para, digamos, leer otros autores. Y bueno, la verdad es que una forma de autoevaluarme me ha servido esa charla porque dije, bueno, necesito leer un poco más de otro tipo de textos literarios. Viéndolo ya en el contexto, tengo varios puntos de vista. Los estudiantes de Macayepo indudablemente necesitan profesores que lo ayuden a incentivar a la lectura. Más porque ahora que estoy trabajando con ellos, me doy cuenta que ellos no saben leer. Ellos no te respetan un punto, no te respetan una coma. Entonces eso, digamos, me preocupa porque esos son indicios de que el estudiante no lee mucho. Y algo que, digamos, un contexto que yo quisiera de pronto manejarlo es ¿qué posibilidad tiene un estudiante de tener un libro, un texto literario? Nosotros tenemos el acceso a uno, yo tengo libros, puedo comprar unos, pero un estudiante, ¿qué posibilidad tiene de tener un libro en físico? Que lo tengan en su casa, que se enamoren, porque ustedes lo hacen un enfoque. Necesitamos apropiarnos a que ellos busquen una cultura de la lectura, pero si no tienen un libro en sus casas, ¿cómo hacemos allí? Ahora, yo les digo algo, los estudiantes están trabajando con guías, y bueno, ellos ven con recelo las guías, porque no, lo ven como es trabajo, más trabajo. Y no alcanzan a buscar, digo yo que no logran un amor a la lectura, porque lo ven como una carga, por decirlo así, entre comillas, ellos lo ven así. Entonces pienso yo que hay una parte en educación que hay que fortalecer, de que los niños tengan un libro en sus casas, incentivar, no sé, al gobierno o al mismo programa a que entonces ese es mi punto de vista. Muchas gracias también por todos esos conocimientos que han brindado. Y bueno, gracias por todo, pues, mi punto de vista. Gracias, agradecidos con ustedes por su participación, a Diana, por acompañarnos. No quiero que te vayas todavía, Diana. Espérate un momentico ahí. Lo de la experiencia significativa y eso que le dije, yo voy a colgar la presentación en el grupo y quiero es que mejor cada uno de ustedes vaya leyendo la presentación sobre qué es una experiencia, cómo es, y el día martes poder compartir con cada uno de ellos. Y si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo por el interno para
responderlas el día jueves, antes de empezar con las charlas. José, disculpa, ¿dijiste martes o jueves? Ya te doy el jueves, el próximo jueves, perdón. Ok, perfecto. Entonces hoy, en el día de hoy, mañana cuando estemos por ahí en las marchas o estemos sacando los calderos a la calle para protestar contra la reforma, podemos aprovechar para mirar las diapositivas y mirar a ver qué preguntas tenemos ahí. Le quiero ceder la palabra un momentico al profe Dilson. No te vayas, Diana, que ya con eso vamos a terminar, pero no te voy a decir por qué. Dale, Dilson. Me cogió de sorpresa el profe José, lo vamos a intentar, dice. Hoy es un día especial, hoy 27 de abril, bendiciones le doy mil a un ser que es muy especial, ese rostro angelical que ante nada se declina, es como flor que germina en medio de un gran vergel. Cumpleaños de forma fiel le doy a Diana Medina. No, señor, que Dios me la bendiga. Estoy improvisado ahí, el profe José me cogió así de repente. Gracias, profe. Muchas sí, Diana, gracias. queríamos que el compañero supiera que a pesar de que hoy estás de cumpleaños, pues sacaste el rato ahí para atendernos, ¿verdad? De personal ya te escribí en el grupo, pero bueno, aquí en delante del compañero, pues desearte un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y besos y abrazos desde esta distancia virtual. Feliz cumpleaños, Diana. Gracias. Bueno, la verdad no me lo esperaba, profe Dilson, muchísimas gracias. Muy gentil, muy bonito estas décimas. No, sorprendida por esto tan bonito. Y tienen una amiga más, no duden en tener, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, pues no somos los más duchos aquí con José, pero estamos tratando de hacer y de aportar un granito más a mejorar, a tener una calidad de educación un poco mejor para nuestros estudiantes, para nuestros municipios de Bolívar, que lo necesitan bastante. Y nada, muchísimas gracias para todos, una feliz tarde, un feliz almuerzo y muchas gracias por todos sus deseos y muchas bendiciones para todos. Un abrazo grandote, gracias. Feliz cumpleaños, profe Diana. Gracias. Feliz cumpleaños, Diana. Bueno, que tengan una feliz tarde, descansen. Pues, nos vemos a las 4 por el mismo canal. Bueno, feliz tarde, gracias por aceptar la invitación. Gracias.